¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En los últimos días se ha discutido mucho el tema de la minería en nuestro país, qué se cambió, qué no se cambió en torno a las reformas, a las leyes, en qué momento se encuentra la minería en México y qué viene hacia adelante en torno a este tema que esconde muchas aristas, no solamente el punto de extraer minerales, sino cómo se extraen esos minerales, los derechos laborales, el crimen organizado, en fin, tantas cosas que están ahí presentes. Y voy a abordarlo con una experta en la materia, una voz autorizada que ha cuestionado y analizado el tema de la minería desde hace muchos años, una voz muy honesta como es la de mi querida Cristina Auerbach, a quien saludo con muchísimo gusto. Cristina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar con tu audiencia. Gracias. No, hombre, gracias de verdad por aceptar. Pues yo la primera pregunta que te haría, el primer saque es para conocer tu opinión. A ver, ¿cómo se encuentra en este momento la discusión en torno a la minería? ¿Qué pasa con estos contratos firmados por Marcelo Ebrard? ¿Cómo va este asunto de la minería? ¿Sí hay un paso para atrás? ¿Se está regularizando de manera adecuada? ¿Qué está pasando, oye? Bueno, yo creo que no solo no hay un paso, creo que nunca hubo la intención o la voluntad de dar un paso para adelante. Creo que lo que estamos viendo ahorita ya se veía venir, ya la veíamos venir desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te pongo un ejemplo muy simple. Bueno, no muy simple, pero que queda muy claro, ¿no? En el caso del rescate de pasta de conchos, Grupo México dividió una concesión que era muy grande, que era donde estaban los de pasta de conchos, y le devuelve al Estado el pedacito donde estaban los mineros atrapados. Y luego le da otro pedazo, pero todo el resto siguió siendo de Grupo México. Es decir, a Grupo México se le había cancelado la concesión, se la devuelve Peña Nieto y entonces ellos la dividen en 5 partes para que desaparezca pasta de conchos y de ese modo quedarse con el yacimiento de carbón. Y nadie le dijo nada. Pero además, el rescate lo estamos pagando todos con nuestros impuestos. A mí me parece realmente terrible, terrible que ni siquiera eso esté pagando Grupo México. Ni indemnizaciones, ni el rescate, nada. Y obviamente cuando comenzamos a ver que no sería Grupo México quien pagara, pues había gente que decía, pues que las familias se amparen, ¿no? Para que no sea el Estado, sino que sea el gobierno. Pues era pedirle demasiado a las familias. Llevaban esperando 18 años el rescate como para ampararse por eso. Y el tercer punto es que todos los delitos por los que se le pudieron haber fincado a Grupo México los dejó vencer Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nosotros desde aquí, desde lo que vemos en este mundo de la minería del carbón, vemos que no había voluntad para dar un paso adelante, están dando un paso atrás. A mí me indigna mucho, me impresiona mucho esos acuerdos entre secretarios de Estado y presidenta con empresarios sin tomar en cuenta a nadie más. Es decir, universidades. ¿Por qué las universidades tienen que estar al servicio de la minería? ¿Por qué no plantear más bien que las universidades hagan investigaciones, reflexiones en torno a problemáticas sociales, en torno a la creación de vacunas, en torno al reemplazo de medicamentos? No sé, hay tantos temas sociales y resulta que firman un acuerdo para esta escuelita de lavado de cara para las empresas mineras, ¿no? Creo que no va a haber un cambio, en todo caso se va a agudizar lo que ya veíamos venir, ¿no? Y lo que había estado pasando en administraciones anteriores. Oye, Cristina, ¿por qué Grupo México es tan fuerte? ¿Por qué Grupo México se mueve con tanta impunidad en un momento dado? Fíjate que creo que todos nos preguntamos eso, sobre todo en Río Sonora y Pasta de Conchos. Es como la pregunta de todos los días, porque nos deja perplejos, ¿no? Que un Estado no pueda llamar a cuentas a una empresa. Creo que Pablo Iglesias, este político español de Podemos, decía a propósito de Estados Unidos, pero creo que aplica muy bien a todos ahorita, a nosotros y a Estados Unidos, por supuesto, que cuando vamos a elecciones y elegimos entre la izquierda y la derecha, elegimos
entre unas mejores políticas públicas, como puede ser el tema de las pensiones, el tema de las becas, pero no elegimos un cambio de sistema. Al final es el mismo sistema. Ese pacto de empresarios de Peña Nieto lo mantuvo Andrés Manuel y lo mantiene Claudia Sheinbaum. Yo creo que es algo que se les debe de preguntar a ellos, aunque ellos digan que ya lo arreglaron y que ya se va a resolver y que puro de eso, porque además está este caso, está el caso de las en Ocampo, de Bayares y ese robo de plata que hizo al ejido y que debería de estar devolviendo, pues otra vez se están parando para no devolverlo, ¿no? No es solo Grupo México, creo que Grupo México obviamente está en la palestra por Pasta de Conchos y por Río Sonora, pero el desastre que dejaron en Carrizalillo, donde están ahorita contaminándose los ríos con cianuro por el manejo de plata de una empresa que ya se fue y que ya acabó y dejó su tiradero, bueno, eso es lo que vemos repetidamente, repetidamente, y es realmente indignante que se firme un acuerdo sin las comunidades, sin los pueblos indígenas, solo entre ellos. Son pactos de poder, pactos de patriarcales, donde ellos deciden lo que van a hacer con nosotros finalmente. El sector de la minería, ¿cómo opera? Me refiero a los intereses que hay detrás, porque encontramos a minerías nacionales, bueno, mineras nacionales, mineras internacionales, y parece ser que todo el mundo gana con eso, menos los que deberían de ganar, las comunidades originarias que terminan siendo contaminadas. Se extrae muchísimos minerales que terminan fortaleciendo las fortunas de varios personajes, pero que dejan muy poco. Oye. Y lo que dejan no sirve de paliativo para el daño que representan realmente, ¿no? Si ustedes se asoman por Google y buscan Cananea, ustedes van a ver que la mina a cielo abierto es mucho más grande que la ciudad de Cananea o que el pueblo de Cananea. Y yo veo esa mina a cielo abierto y yo digo, ¿quién la va a remediar? Obviamente no la van a remediar. Cuando acaben se van a ir y van a dejar eso ahí diciendo que tenían un trenecito de la salud y que tienen tres orquestas de niños que cantan muy bonito. Nada de eso compensa el daño que hacen. Y yo me pregunto también, ¿por qué se permite la extracción de oro? Es decir, se permite y permitimos como país que se lleven nuestro oro y que nos paguen una bicoca sobre el oro y ese oro lo guardan en otros países y perdemos la propiedad sobre ese mineral. Es decir, no solo es lo mal que lo hacen, sino cómo es que se les permite a esas empresas extraer minerales que sirven para soportar la moneda y llevárselas a otros países. Es realmente aberrante, aberrante. Y ahora eh, creen, creen que nacimos ayer y hablan de fortalecer las relaciones con Canadá, con Estados Unidos, con México y fortalecer las tecnologías y por lo tanto necesitamos el litio. México no tiene una industria, el Estado no tiene una industria capaz de procesar el litio. Entonces se lo quito a los chinos nos demandan, se lo doy a unos mexicanos que no saben ni de minería y que son los encargados del programa de litio. ¿Quién lo va a extraer? ¿Cómo lo van a extraer? ¿Y para qué se va a usar? ¿Lo vamos a usar nosotros o también se lo van a llevar a otros países y estos materiales raros los vamos a perder? Como ha sido todo el tema de la minería, ¿no? Nunca ha sido una minería para la nación. Incluso en el tema del carbón, que es un combustible fósil y que se utiliza para la generación de electricidad, aunque quien lo usa es la Comisión Federal de Electricidad, el daño en esta región es brutal. O sea, nosotros tenemos aquí contabilizados 260 pasivos ambientales, más los que se acumulen con el siguiente contrato. Es decir, van, hacen los hoyos, hacen sus cuevas, hacen sus pozos y se van. En el sexenio anterior, la Semarnat nos respondió que no podía verificar las concesiones de carbón hasta que el plazo de la concesión se terminara dentro de 50 años. Bueno, pues así no se puede, pues. O sea, no se puede. Oye, y nos topamos con que se vuelve una cuestión histórica. Eso es lo que a mí me impresiona más y me indigna más, que desde que comenzó a funcionar, desde que comenzó a operar,
Ha sido un sector totalmente, no sé si llamarlo irregular como tal por la descripción misma, pero en donde si hay leyes, las leyes importan muy poco. En realidad, se impone siempre la potestad, la facultad de los hombres del dinero, que además de todo resulta que son los mismos que están en otros sectores de la economía, porque te topas en la minería, se habla mucho obviamente de Germán Larrea, pero y de las mineras canadienses, pero en el marco nacional, pues te topas a un Carlos Slim, te topas a un Salinas Pliego, te topas a los Bayeres, ¿no? Claro, claro. Mira, yo estoy convencida de que si las empresas tuvieran que reparar el daño ambiental que generan, a lo cual se supone que están obligadas, no habría minería. Es decir, lo que tú ganas por extraer minerales no te alcanza para remediar y tapar ese tamaño de agujeros que hacen y volverlos a dejar como estaban, ¿no? Yo creo que ese es el gran mito de la minería, que tienen manifiestos de impacto ambiental los que lo tienen, ¿no? No, de todas las minas de carbón que yo he estado en esta región, solo hubo dos que hicieron remediación ambiental. Y una lo vuelve rancho privado, Ansira, y luego lo vende y él se queda con el dinero, ¿no? Y otra es otro empresario de aquí de la región. Todos los demás, nadie hace remediación ambiental. ¿Por qué? Porque no es negocio. Extraer minerales y luego remediar el daño ambiental no es negocio. Es negocio porque no remedias el daño ambiental. Y obviamente eh, estos hombres del poder eh, tienen los mecanismos para ejercer mucha presión sobre los gobiernos, ¿no? Porque tienen las televisoras o tienen medios de comunicación impresos o tienen telefonía, etcétera, ¿no? Entonces, además, el gobierno pareciera que realmente los considera sus aliados, ¿no? Me da la impresión de que al pueblo, a las comunidades, no nos considera sus aliados, pero sí a los empresarios. Para revertir esto tendríamos que llevar a cabo una reforma mucho más profunda, me imagino. Obviamente, a lo mejor te estoy preguntando una obviedad después de lo que nos has estado comentando, pero tendría que partir directamente de la sociedad, tendría que partir directamente más que de los empresarios, de las comunidades en ser escuchadas. Sí, por supuesto, y está esta iniciativa de Cambiémosla Ya, de la cual somos parte, Ujú. hay muchos compañeros ahí que han dejado el cuerpo y el alma en hacer una reforma justa, lo más justa posible, escuchando a las comunidades, atendiendo las necesidades de las comunidades, y sin embargo, nadie es llamado, ¿no? Es decir, Marcelo Ebrard no ha hablado con nadie, él decidió solo. Y decidió solo como cuando decidió que aquí en Coahuila, pues ahora van a hacer un polo de desarrollo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Otro polo de desarrollo, o sea, hace 50 años nos dijeron que íbamos a hacer un polo de desarrollo con el carbón, ahora nos van a hacer otro polo de desarrollo y uno dice, no, ya no vengan, ya no hagan polos de desarrollo, por favor, porque yo te puedo apostar que si a Marcelo Ebrard le pones un mapa y le preguntas dónde hay minas de carbón, no te sabe apuntar con el dedo. Entonces, desconocen el tema. Las empresas mineras, por supuesto, el punto 5 o el punto 2 o lo que paguen de utilidades se oye muchísimo dinero y nos impresiona lo que significa eso, pero no nos dicen cuánto ganan. Es decir, yo creo que haría muy bien el gobierno en decir, a ver, tal empresa tuvo ganancias por tanto y pagó tanto de impuestos y esta ganó tanto y pagó tanto de impuestos y no remedió o sí remedió o qué pasó, qué está pasando en el territorio y entonces someterlo a decisión. Pero esa información no se proporciona. O sea, lo que era antes la Dirección General de Minas, donde podías tú solicitar títulos, etcétera, ya no te entrega nada. O sea, hay un, para no ser cuestionado, siento yo que, y protegerse, el gobierno va cerrando las posibilidades de acceso a la información y entonces cada vez sabemos menos de ellos. O sea, hay que ser realmente un buen lector, un buen especialista para bajar los informes a la Bolsa Mexicana de Valores y leer esos mamotretos de 1000 páginas para saber realmente cómo está una empresa, ¿no? En el caso de las que cotizan, pero de las que no cotizan no sabemos nada. Claro. Oye, te pregunto ahora por la contraparte.
has estado muy pendiente siempre del caso Pasta de Conchos. De esa fecha a ahora, ¿qué ha cambiado en cuestión de las condiciones laborales de los mineros? Bueno, un cambio que sí fue importante porque dimos una batalla inmensa es que no trabajaran niños en las minas de carbón, porque cuando Pasta de Conchos, los primeros años que yo estuve aquí, yo llegué en 2009 a vivir aquí, encontrábamos muchos niños en las minas de carbón. Eso sí, ya no hay niños. Las minas que han cerrado o parado es porque ya no le resulta negocio y entonces pues ya te dejo aventado ahí mis 3 pesos de inversión que hice y se queda el pasivo ambiental. Eh, Se nos dijo que iba a haber un cambio, Andrés Manuel dijo que se iba a hacer un cambio cuando iba a entregar los contratos de CFE, no hubo ningún cambio. Bueno, sí, los que antes eran del PRI se volvieron de Morena, los empresarios, así nos llegó la democracia y entonces los empresarios se volvieron de Morena y hubo el caso, o hay un caso de Antonio Flores, que ahora es diputado local, que obtuvo contratos hasta por 1.200 millones de pesos para una de las carboeléctricas y otros 1.200 millones para otra carboeléctrica y tiene una mina a cielo abierto que te juro que me saco yo más carbón de las orejas de lo que él tiene. Es decir, no tiene carbón, lo que estuvo vendiendo fue tierra y se lo permitieron, ¿no? Y que eso era lo que hacían antes los del PRI, cuando gobernaba el PRI. Entonces, la verdad es que pasan unos y otros, o sea, nosotros ya estuvimos con el PAN, con el PRI y con Morena. Y si tú le preguntas a la gente aquí en los pueblos qué ha cambiado, te dicen, bueno, ahora hay pensiones para adultos o mi hijo tiene una beca de la escuela, pero si les preguntas en la minería del carbón, no ha cambiado nada. Pues ahí lo tiene usted, querido amigo y amiga, este tema que sin duda siempre es importante profundizarlo. ¿Quién mejor que mi querida Cristina Auerbach, que le sabe y le sabe bastante? Cristina, yo como siempre te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, la agradecida soy yo siempre. Gracias.